Mali, el estado heredero de tres de los grandes imperios del África Occidental y punto histórico de encuentro entre las civilizaciones blancas del norte y la negra del sur, es hoy un país de diáspora intensa. 4 millones de malianos, casi un tercio de la población, han emigrado desde este país, el cuarto más pobre del planeta. Pero Mali es además la plataforma desde la que se lanza a Europa la inmigración clandestina procedente de todo África Occidental y el primer exportador de emigrantes subsaharianos a España. La ciudad de Gao, durante siglos capital del esplendoroso imperio Songhai y mercado pujante de exportación de oro y de esclavos, es la puerta desde la que miles de emigrantes clandestinos, los esclavos del siglo XXI, emprenden cada año un penoso viaje con el sueño de alcanzar Europa. En su primera etapa, los emigrantes afrontan un arriesgado recorrido por el desierto más grande del mundo, el Sáhara, que llega a convertirse en tumba a cielo abierto para muchos de ellos. Cuando viajas por primera vez, nadie te ha dicho lo que te puede pasar. La primera vez vi muchas cosas. Fue muy duro para mí. Porque vi a algunos compañeros morir. Los vi sufriendo. Estábamos muy enfermos. Vi a algunos compañeros que no pudieron continuar porque se les acabó el dinero. Vi muchas cosas, muchas cosas. No puedo contar todo lo que vi. Se nos averió el coche y tuvimos que estar en el desierto durante un mes. Un mes en el desierto. No teníamos agua para beber. Tuvimos que estar hasta una semana sin comer nada. Tienes el sol encima y no tienes dónde esconderte. El sol te cae directamente. Tienes que sufrir unas condiciones muy miserables. No volveré a arriesgar mi vida. No. No se puede tener miedo a la muerte. Se puede tener miedo a la enfermedad. Pero la muerte, hemos sido creados para morir. Todos vamos a marcharnos. Nacemos para morir. La muerte, todos vamos a marcharnos. Y uno tiene que luchar para buscarse la vida. Los medios de comunicación hablan mucho del sufrimiento de los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo, pero ignoran el principio del recorrido. Es decir, desde Gao, desde Mali, desde Argelia, todo el drama que viven es desconocido. Hay más emigrantes que mueren en el Sáhara que los que consiguen llegar. Y la gente que consigue llegar a Tamarmasset lo hace después de haber escapado de la policía y de la muerte. Gao, 50.000 habitantes, a orillas del Níger y en las puertas del desierto, es la ciudad más pobre de uno de los países más pobres del mundo. En este enclave inhóspito, aunque fascinante, que ve desaparecer las aguas del río en la estación seca, se llegaron a concentrar durante el 2003 10.000 emigrantes clandestinos dispuestos a cumplir una peligrosa ruta con destino a Europa.
Centenares de jóvenes de todo África Occidental llegan cada año a Gao con el mismo objetivo. Muchos de ellos se hacen con un pasaporte falso de Mali que les franquea el paso a Argelia sin necesidad de visado. Lo obtienen a cambio de 150 euros, precio exorbitante para los baremos locales. Para las autoridades del país, las redes mafiosas vienen de fuera, aunque muchas fuentes relacionan el tráfico de pasaportes con la corrupción policial de la capital, Bamako, o de la región de Gao. Bueno, eso no es del todo verdad. Hay muchos falsificadores. Acabamos de desmantelar una red de falsificadores que fabricaba pasaportes malianos en un país vecino. Hemos desmantelado esa red y yo creo que a partir de este año, el 2005, la situación estará bajo control. Ahora hay incluso asiáticos que desembarcan en Bamako, consiguen pasaportes falsos y cruzan el Sáhara para entrar en España, principalmente en España o en Francia. ¿Por qué eligen salir por Gao? Quizás sea la vía más propicia para los emigrantes, porque como en la frontera entre Argelia y Marruecos y Mauritania hay redes organizadas para el tráfico, pues eligen ese camino. La estrategia de las mafias ha hecho confluir en Mali a miles de migrantes de Senegal, Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso, Camerún o Nigeria. Desde la ciudad de Gao, las redes de tráfico les conducen hasta el abismo del Sáhara argelino, desde donde la mayoría sigue ruta camino de Orán y el pueblo fronterizo de Maganía. Los transportistas abandonan aquí su carga humana para que los emigrantes de noche y a pie penetren en Marruecos por Ouya, frontera cerrada hace 10 años. Las siguientes etapas y los siguientes contactos mafiosos llevan a los emigrantes hasta Rabat, Agadir, El Ayun y La Patera rumbo a Canarias. Para alcanzar el Atlántico, el operativo mafioso hace recorrer hasta 6.000 penosos kilómetros, muchos de ellos a través del desierto, a jóvenes que, como los senegaleses, proceden de países ribereños de ese océano. Pero las rutas no son fijas, pueden ser alteradas, en ocasiones por el condicionante que representa el agua en el desierto. Cuando no hay agua, la gente no puede estacionar. Y entonces, si hay agua, al contrario, la gente va a concentrarse en este lugar. Y eso lo observamos, por ejemplo, en Dirkou, en Níger, o aquí en Mali, en Injalil, que es en la frontera entre Mali y Algeria. Y en este lugar, la formación de un punto de agua muy importante cambió totalmente la concentración de poblaciones. Ahora están concentrándose en este lugar porque hay agua, simplemente. La aberrante y peligrosa ruta seguida por los emigrantes clandestinos guardaría relación también con la permeabilidad de los 1.400 kilómetros de frontera que separan Mali y Argelia. A comienzos de los 90, esta quedó prácticamente abierta por el pacto entre el gobierno de Mali y los rebeldes tuaregs del norte, que acordó la retirada de la mayoría de los checkpoints gubernamentales próximos a Argelia. Dos de las tres provincias fronterizas, Gao y Kidal, suman casi la superficie de España. Si se las quiere controlar con un centenar de policías, estará de acuerdo conmigo en que es muy difícil. Y cuando hemos recurrido al ejército para controlarlas, los observadores dicen que no está bien utilizar el ejército y esto y aquello. Pero resulta que toda la policía y el ejército juntos tienen menos efectivos que la policía de Madrid. Por eso digo que ustedes mismos generan contradicciones. Cuando hemos empleado las fuerzas militares para crear una fuerza de orden en el desierto, se nos dice que usar el ejército no está bien, que no lo hagamos, que eso es cosa de la policía. Ese horizonte despejado, de kilómetros cuadrados de desierto fuera de control, arrastra a jóvenes de todo África Occidental hasta la ciudad de Gao, en cuyos locutorios enlazan con las redes de tráfico y con sus familiares o contactos en el extranjero, que pueden remitirles aquí dinero. Los emigrantes clandestinos deben reunir un mínimo de entre 2.000 o 3.000 euros para pagar a las redes de transporte.
Pero además se ven obligados a hacer escalas durante el viaje, una y otra vez, para trabajar y refinanciarse después de haber sido asaltados por policías y bandidos. Desde el comienzo de un recorrido, que puede durar semanas, meses o años, realizan duros trabajos, por ejemplo con el bancó, la fabricación de las piezas de adobe utilizadas en la construcción regional. Cuando han conseguido la suma requerida para abonar el primer trayecto, los clandestinos son embarcados en camiones o en vehículos 4x4. Desde Gao y por esta pista que a través de Argelia se adentra en el desierto, miles de africanos inician cada año una ruta cargada de riesgos. Durante la travesía, muchos de los emigrantes encuentran la muerte. A otros, diversos desafíos les hacen fracasar y retornar al punto de origen. El origen es Gao, donde hemos contactado con estos emigrantes clandestinos expulsados desde Argelia, pero la mayoría dispuestos a intentarlo de nuevo. Estos jóvenes, a los que gusta llamarse aventureros y que denominan el viaje a la maldita ruta que les ha devuelto al punto de partida, han empleado hasta 4 años de su vida en intentar cumplir un sueño roto con el retorno a este gueto. Los aventureros recelan de los motivos tramposos que pudieran cerrar nuestro trabajo informativo, escarmentados seguramente por las dramáticas extorsiones sufridas durante el frustrado viaje. You tried it again because you are looking for a work. It's just that. Yes. Because you can see those who are grievous there. Excuse me. Those who are angry. Yes. They just know, because some of them think that it's just to encourage... for the police? Not for the police, to encourage the government, European government, to encourage them to send the deportees back. Pero tan pronto se dejan convencer por nuestros argumentos, estos jóvenes, endurecidos por la experiencia del desierto, comunican ya sus sentimientos más íntimos. Estoy muy triste. Muy triste porque yo perdí dinero. Para probar suerte lo intenté la primera vez. Perdí dinero. La segunda vez volví y perdí dinero. No voy a repetir la tercera vez. Es mejor regresar. Empezar de nuevo mi vida. Anoche hablé con mi madre. ¿Qué te dice? Me preguntó cómo estoy aquí, porque ella está muy apenada allí. Me preguntó que cómo me encuentro. Yo le contesté que estoy a falta de dinero, que quiero volver a casa, pero no tengo dinero. Y ella tampoco tiene dinero. Tengo que hacer todo lo que pueda a fin de llegar y estar con ella. A Amadou Kandé, procedente de Guinea-Conakry, picapedrero de profesión, la aventura le ha hurtado 2 años de su vida y alrededor de 1.000 euros. Ahora tendrá que esperar meses hasta reunir los 150 euros necesarios para pagarse la vuelta a casa. Su pesadilla, la primera etapa del viaje, los 700 kilómetros que separan Gao de la frontera argelina, arriesgado territorio sin ley, abierto a la extorsión de policías y ladrones. No lo quiero recordar porque lo pasé muy mal en todo el recorrido, porque a la altura que habíamos llegado habíamos perdido ya todo el dinero por el camino. Porque tienes que pagar a las autoridades y tienes que dar todo lo que tienes a todos los que roban a los emigrantes. A los aventureros les une el vilo, versión de póker que se juega en todo África Occidental, y su comunicación mediante lenguas africanas comunes. También les une la experiencia de la deportación. La mayoría han sido detenidos cuando habían alcanzado el centro o norte de Argelia. Han pasado semanas de cárcel y hasta 5 meses de detención por campamentos argelinos durante el camino de vuelta hasta la deportación masiva a Mali.
Los aventureros, con una media de edad de 25 años, invocan su responsabilidad de hijos primogénitos para justificar su emigración como único salvavidas para sus amplias familias. Esa razón y el orgullo personal animan al senegalés Souleymane Kandé, que llegó a Gao hace año y medio, a intentarlo de nuevo, pese a las 2 repatriaciones sufridas. Así es esta aventura. Cuando lo has hecho una vez y no lo has conseguido, es difícil tener valor para volver a casa, porque tus hermanos pequeños te lo reprochan, tus parientes próximos, hasta los vecinos. Porque claro, tus hermanos pequeños ven que hay gente que, aunque gana en Senegal más que tú, prueba suerte y si lo consigue, llega a España. Y cuando vuelve de vacaciones y ves lo que tiene, quieres irte para allá. Porque si pasas 2 años en España, ganas más que el que ha nacido en Senegal y se queda allí 40 años. Souleymane Kandé dice que la mayoría de los senegaleses rechazan, pese a ser mucho más corta, la ruta por Mauritania, porque es más cara que la que les obliga desde Mali a atravesar Argelia. Por aquí, la inmigración clandestina es realmente dura. Pero si no tienes medios, prefieres pasar por aquí, al margen de lo que tardes en llegar a tu destino. Preferimos soportar el sufrimiento que gastar un dinero que no tenemos. Pero lo que de verdad queremos es pasar a España, no a Argelia. Argelia es solo un sitio de paso. No tenemos tiempo para quedarnos ni en Argelia ni en Marruecos. Lo nuestro es probar suerte, que Dios nos dé suerte para llegar a España. Mohamed Kansa, procedente de Ghana, inició en 3 ocasiones durante los últimos 4 años el arduo recorrido para alcanzar España. Las traumáticas experiencias sufridas durante las travesías le han hecho renunciar y le han anclado en Gao, donde ahora trabaja como peluquero. Nadie sabe lo que puede pasarte en el desierto. Por eso yo no volveré a viajar en mi vida de esa manera. Primero, porque puedes morir fácilmente. Segundo, porque los policías argelinos, los gendarmes, los soldados, pueden matar a cualquiera. Si cogen al camión que lleva a los emigrantes, el conductor puede ir a prisión 8 años y su vehículo será confiscado. Así que el conductor que transporta a los emigrantes no va a dejarse atrapar, aunque los soldados le persigan a tiros. Intentará escapar del ejército como sea y abandonará a su suerte a los emigrantes en el vehículo. El tercer viaje fue el más dramático. Una avería del camión en el que viajaban les mantuvo estancados 1 mes en el desierto, con poca agua, con escasa comida y sometidos a las reacciones histéricas del conductor que les transportaba. Lo peor fue que un conductor, uno de mis amigos, se puso muy enfermo. No podía caminar y el conductor le decía que teníamos que seguir, que nos teníamos que dar prisa para llegar a nuestro destino. No sé qué se le pasó por la cabeza. Cogió una piedra y comenzó a pegarle con ella a mi amigo. Le apedreó en la cabeza. Le hirió gravemente. Mi amigo sangraba de un ojo. Y él decía que le iba a dar un tiro a mi amigo. Tuvimos que suplicarle que parara. Durante muchas horas, todos tuvimos que rogarle que parara. Incluso su jefe, que era el dueño del camión, suplicaba al conductor que se calmara. Pero él decía, no, le voy a matar. El maliano Moussa Meiga acaba de regresar a Gao desde Marruecos, país en el que consiguió entrar en 2 ocasiones.
Su nacionalidad le permitió cumplir el viaje por Argelia sin ser extorsionado como el resto de los africanos, pero tuvo que pagar el precio de la clandestinidad para adentrarse en Marruecos. En esa etapa del recorrido vivió él las experiencias más angustiosas, duras para el recuerdo y difíciles para la confidencia. La gente se suele morir en accidentes de carretera porque se viaja de noche. La primera vez, no sé si te lo puedo contar, fue muy duro para mí. Viajábamos con dos jefes. Yo iba con el primero y el segundo tuvo un accidente. Algunos de mis amigos perdieron sus brazos. Otros perdieron sus piernas. Porque el camión volcó en la carretera. Nunca volví a verlos. Él conquistó Marruecos frente a miles de compañeros de viaje que no lo consiguieron. Las autoridades marroquíes devolvieron a Argelia durante el 2004 a más de 13.000 subsaharianos, primera expulsión que les aboca a la siguiente y al camino de vuelta por el desierto hasta la deportación masiva a Mali. Pero este aventurero, que había conseguido llegar y sobrevivir en Marruecos, aunque sin papeles, haciendo trabajos de hostelería, arrojó por la borda todos los esfuerzos y penalidades invertidos con el sueño de alcanzar España. Le pudo la nostalgia y volvió a casa. Un día llamé por teléfono a mi familia y me dijeron que mi madre se encontraba mal. Estaba enferma. No pude dormir esa noche y me dije, quizás mi madre necesita verme. Por eso volví. Y cuando llegué y me vio, mi madre se restableció, porque le reconfortó tener a su hijo junto a ella. Una cosa que yo sentía cuando estaba lejos, en Marruecos, era: la búsqueda de dinero no me puede hacer olvidar a mi madre. Todo lo que hago, lo hago pensando en ella. Después de la visita familiar, Moussa Meiga vuelve a aventurarse en el viaje. Nueva ruta por el desierto, nueva entrada clandestina, otra vez hasta Rabat y 4 meses allí haciendo cambio de moneda para conseguir euros y poder embarcar en patera. Pero esta vez, el trauma por la muerte en el océano de los compañeros con los que convivía en Rabat le ha devuelto a Mali. Ellos murieron cerca de El Aaiún, yendo a Las Palmas. Me dijeron que querían llegar a Europa. Pagaron su dinero por la patera y después de una semana supe que se habían muerto. No llegaron nunca. Y esto me hizo sentir... Sentí que mis amigos habían dejado a sus familias como yo dejé a la mía. Y sus familias pensarán que han llegado a España, que sus hijos están viviendo en otro país, pero no saben lo que está ocurriendo. No saben lo que les ha pasado a sus hijos. Y sentí algo dentro de mi corazón. No te puedo explicar lo que sentí cuando supe que mis amigos habían muerto en el océano. La tradición de la emigración, la práctica del abandono del hogar, arraiga entre los malianos a edad temprana. Los jóvenes de esta escuela coránica de la ciudad de Mopti recitan mecánicamente los suras durante 4 horas al día, salmodia en árabe, una lengua que los alumnos no entienden. Han sido entregados por sus padres a un maestro, al marabut, para que durante aproximadamente 2 años les forme exclusivamente como buenos musulmanes. Los jóvenes talibes proceden de pueblos míseros, distantes una media de 100 kilómetros y a los que solo retornarán cuando acabe su aprendizaje o, en el mejor de los casos, para ayudar a la familia en puntuales tareas agrícolas de subsistencia. Algunos padres dejan en manos del marabut a su hijo junto con un saco de arroz. Los más pobres solo entregan al niño.
el marabú reconoce que 3 veces al día envía a mendigar a los alumnos. Los marabuts no explotamos a los niños, pero no podemos alimentarlos, así que se tienen que buscar su comida. Los niños bajan por la mañana a la ciudad a mendigar. A las 11 vuelven aquí y toman sus clases. A la 1 vuelven a bajar y regresan a las clases. Al caer la noche, alrededor de las 7, vuelven a la ciudad para conseguir su cena. Las niñas buscan su comida a cambio de trabajos domésticos. En Mali se registran decenas de casos de explotación infantil por parte de marabús que utilizan a los niños como fuerza de trabajo agrícola o los implican en situaciones sensibles. Los pequeños son enviados, por ejemplo, a mendigar a los mercados locales semanales y a las estaciones de autobuses, centros de captación de las redes de tráfico de niños, fenómeno endémico en todo África Occidental, pero industria pujante en Mali. Sikasso, al sur del país, fronteriza con Costa de Marfil y con Burkina Faso, es la región donde más niños han sido reclutados y han desaparecido para sus familias. Nuestra experiencia en Mali es que la mayor parte de los niños víctimas de tráfico infantil han sido llevados a Costa de Marfil para trabajar en las plantaciones de cacao. Pero también hemos detectado casos de chicas que han sido llevadas hasta otros países, como Guinea-Conakry, para trabajar en el servicio doméstico. Y en el interior de Mali también se dan casos de tráfico infantil. En este caso, los niños malianos son llevados a trabajar a los campos de arroz. Así que el tráfico infantil abarca diversas áreas. Afecta también a las niñas utilizadas en la prostitución. Los niños hacen algo sobre lo que no les habían hablado, pero sobre todo no tienen libertad para hacer lo que quieren. En esta estación de la región de Sikasso, las organizaciones que combaten la trata infantil advierten a mayores y jóvenes sobre la actuación de los traficantes. En los vídeos divulgativos, niños rescatados de las garras mafiosas muestran las huellas del maltrato físico y hacen relato estremecedor de su experiencia. Se estima que 15.000 niños malianos, la mayoría de ellos adolescentes, han sido atrapados por las redes de tráfico infantil. Casi todos ellos se encontrarían en Costa de Marfil, cautivos en alguna plantación y trabajando como esclavos. Los transportistas de la región colaboran con las autoridades alertando sobre cualquier movimiento de niños cerca de las fronteras. Los cazadores tradicionales rastrean la sabana en busca de las víctimas. El acuerdo, firmado hace 4 años entre los gobiernos de Mali y de Costa de Marfil, pretendía la repatriación de 100 niños al mes. Solo ha podido recuperarse a 620 desde aquella fecha. La crisis en Costa de Marfil impide la repatriación de niños a Mali, debido a que es el gobierno de Costa de Marfil el que debe identificar los lugares de trabajo infantil, rescatar a los niños y transportarlos hasta la frontera para entregárselos a las autoridades de Mali. Además, la crisis en Costa de Marfil ha ralentizado los desplazamientos desde Mali hacia ese país, pero los traficantes, que son gente muy astuta, han reconducido el tráfico infantil hacia otras fronteras. Por eso ha aumentado la interceptación y repatriación de niños en la frontera con Burkina Faso. De una granja de Burkina Faso acaba de ser rescatado este joven de 16 años. Kaba Traoré estaba en casa de un amigo cuando un adulto le ofreció trabajo por 3 meses en un maizal de un pueblo próximo a cambio de mucho dinero. Se dejó tentar y marchó sin avisar a sus padres. Cuando me desviaron de la carretera y me llevaron por pistas, me asusté mucho porque empecé a recordar lo que había oído de los niños esclavos. Me pasaron la frontera de noche, a pie, y me dejaron en una granja donde había otros niños secuestrados. Durante 6 meses trabajó de sol a sol en una plantación de algodón a cambio de escaso alimento. ¿Te pagaron? No, nunca.
aunque me lo habían prometido. ¿Te maltrataron? Por supuesto. ¿Ha sido duro? Sí, todavía tengo pesadillas, sufrí mucho. 48 horas después de su desaparición, su madre, Ina Touré, se movilizó junto a otras familias de Sikasso en la misma situación. Pidieron ayuda a cazadores que rastrearon los pueblos fronterizos y consiguieron repatriar a 3 jóvenes malianos. Todos los días ocurren casos como el nuestro. Quiero advertir a los padres, sobre todo a las mujeres, que no dejen marchar a sus hijos para trabajar lejos. Todos los días oímos hablar de casos de tráfico de niños y muchas veces el primer chico que llega a la plantación muere por el exceso de trabajo que sufre hasta que llegan más niños esclavos. Países como Nigeria han informado que 1 de cada 5 niños objeto de tráfico infantil muere por enfermedad o por accidente. Ina asegura que tuvo que utilizar lotes de medicinas modernas y tradicionales para recuperar la salud física y psíquica del hijo repatriado. Pese a las campañas de alerta, miles de padres y de adolescentes caen en la trampa de un trabajo lejos y bien remunerado. Mali es víctima de esta plaga porque, como usted sabe, es un país con tradición migratoria, por lo que el desplazamiento es algo que los niños asumen. Y además es un país en vías de desarrollo. Es un país pobre, así que los niños son víctimas de este tráfico porque creen que yéndose a otro lugar pueden ganar más dinero. Y es con ese argumento con el que los traficantes consiguen convencer a los padres o a los propios niños de que se desplacen allí para ser explotados. Porque la finalidad del tráfico infantil es la explotación laboral de los niños. En el área rural arranca el círculo migratorio de los malianos obligados a buscar la supervivencia con un desplazamiento cíclico por el interior del territorio, de un campo a otro campo, del campo a la capital o salto desde aquí hasta otro país e improbable vuelta a casa. El 80% de la población vive de la agricultura y la ganadería en un país cuyo territorio central está en el corazón del Sáhel, la franja horizontal de suelo árido que marca la transición entre el desierto del Sáhara y el África tropical. Los agricultores luchan aquí por arrancar cereales para el autoconsumo a una tierra solo cultivable algunas semanas por año. El campesino del Sáhel es itinerante, sigue el régimen de lluvias buscando suelo fértil para sus cultivos. En el sur, con clima menos hostil, la carencia de productos químicos deja los campos abiertos a la voracidad de pájaros y langostas. Este campesino muestra 2 ejemplares y se queja de que 2 veces al año las langostas arrasan los cultivos. La última plaga, todavía no controlada y que ha asolado buena parte del norte y oeste del continente, ha engullido aquí 10.000 toneladas de cultivos, casi una quinta parte de la producción agrícola de Mali. Las autoridades marroquíes ya han anticipado que la devastación provocada por esa plaga hará incrementar en los próximos meses la emigración de subsaharianos hasta aquel país. Europa ha anunciado que intensificará sus controles migratorios. La solución a la emigración es simplemente el desarrollo, la ayuda al desarrollo. Por ejemplo, hay que dejar de subvencionar productos como el algodón. Esto es solo una posible línea de reflexión, pero la discusión respecto al tema de la emigración tiene que ser muy densa y muy amplia. Y creo que las propuestas de la Unión Europea y de los países mediterráneos precisan en todo caso de una profunda reflexión y de una amplia participación de las poblaciones a las que afectan para poder ser eficaces. La crisis del algodón y la intensificación del movimiento migratorio van de la mano. La política de subsidios de los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos, que han acarreado stocks y descenso de la cotización del algodón en el mercado internacional, han empobrecido al Estado de Mali, segundo productor africano después de Egipto. 3,5 millones de malianos viven del algodón.
La mayoría recolecta en Cutiala, la llamada capital del oro blanco. Los campos tienen aquí una media de 3 hectáreas y reportan al campesino unos beneficios de 1.500 euros anuales, frente a las sumas obtenidas por los productores subsidiados de las grandes plantaciones norteamericanas. Allí la producción está mecanizada e irrigada. Aquí es manual y se hace mirando al cielo. Dependemos de la lluvia. La estación de las lluvias puede ser buena o mala, y el algodón necesita muchos cuidados. Y rezamos a Dios para que nuestra cosecha de mijo y maíz sea suficiente y no tengamos que comprar alimentos suplementarios para alimentar a nuestras familias. Ya nos supone un esfuerzo muy duro pagar la inscripción escolar de nuestros niños y las visitas al médico. Los 1.700 kilómetros del Níger que recorren Mali se convierten en codiciada fuente de vida y de comunicación en un país sin litoral y sin infraestructuras viarias. Pero su caudal se ve sometido también a drásticos ciclos de crecidas y decrecidas. Las aguas del Níger irrigan además más de 1 millón de hectáreas de cereal, agricultura de inmersión que ineludibles ciclos de sequía también arruinan. Las oleadas de sequías han empujado a decenas de miles de agricultores desde el campo hasta la capital, Bamako, desde donde muchos de ellos saltaron a la emigración exterior. Otros sueñan la oportunidad de hacerlo. La mayoría de esos campesinos que escapaban de una hambruna segura buscaron refugio en el barrio de Banconi, populoso barrio donde se concentran más de 100.000 emigrantes. El 80% de las gentes que llegaron en aluvión a la capital sobreviven arrinconadas en el sector informal de la economía. Banconi es además la plataforma de la emigración tradicional de los malianos que consiguieron llegar a Europa y a América. La sequía del 75 empujó a Demba Coulibaly desde la región de Kais hasta la capital. Años después consiguió llegar a Francia, país del que regresa cada 4 años para visitar a su familia. Llegué a Francia en 1979 y mi primer trabajo fue en una fábrica de coches. Entonces no tenía papeles y me llevaron a la cárcel durante 15 días. Cuando salí compré papeles falsos para poder sobrevivir. Y en 1980, cuando Mitterrand ganó las elecciones, nos ayudó a regularizar nuestra situación. Y desde entonces trabajo allí en la construcción. Por esta pista de tierra inició Demba Coulibaly la ruta hasta la capital, una primera etapa de la inmigración que también cumplieron los 200.000 paisanos de la región de Kais que llegaron a Francia. Los emigrantes de Kais remiten cada año a su país alrededor de 90 millones de euros, remesas que superan la ayuda al desarrollo aportada por los países occidentales. Pero además, este éxodo tradicional es modélico en todo el mundo por el compromiso ejemplar de los emigrantes con el desarrollo de sus comunidades de origen. Con espíritu hospitalario africano recibe el pueblo de Diankunté Cámara, en la región de Kais, al equipo de Emportada. Mil de sus vecinos residen en Francia, España y América, y su ayuda a la familia que dejaron aquí puede visualizarse en el pueblo. Pero además, los emigrantes de Diankunté sufragan el sueldo de las 2 enfermeras del centro de salud en un país donde el 40% de la población no tiene acceso a servicios sanitarios mínimos. Los emigrantes de Diankunté pagan el equipamiento de la escuela local en un país donde solo el 18% de los chicos y una tasa inferior de chicas estudian la secundaria. Los emigrantes de Diankunté han conseguido el milagro de hacer llegar el agua hasta su pueblo. La prospección y canalización de agua, que emana a 8 kilómetros de distancia, ha costado casi 60.000 euros, inversión aportada euro a euro por los emigrantes a costa de sus modestos salarios.
En una sociedad que venera a sus mayores, son estos los que asumen el ritual de despedida a este equipo de reporteros. Pero traducciones sucesivas nos aclaran que sus discursos, además de bendiciones, encierran mensaje. Vosotros, extranjeros, habéis dejado vuestras casas y habéis llegado a la nuestra. Damos las gracias al Señor y os bendecimos. Nosotros tenemos a nuestros hijos lejos, en Francia, en España y en América, y todos tienen problemas con los papeles. Muchos de nuestros hijos han sido expulsados de esos países sin haber cometido ningún delito. Las familias de los emigrantes soñábamos que ellos nos iban a proporcionar bienestar, pero ese sueño se rompe cuando los expulsan de esos países por falta de papeles. Nosotros recordamos que hasta hace pocos años nuestras mujeres tenían que andar hasta 20 kilómetros para buscar agua. Hoy eso se ha solucionado gracias a nuestros emigrantes. Por eso os pedimos a vosotros, extranjeros, que les digáis a vuestros líderes que somos pobres, que nuestra esperanza son nuestros hijos emigrantes, y están en vuestras manos. A vosotros os los hemos encomendado. El modelo del emigrante tradicional prende con facilidad en un país donde más de la mitad de su población es menor de 15 años. Una fuerza demasiado pujante para desenvolverse en una sociedad, como todas las del África subsahariana, sin presente y sin horizonte. El sueño de la emigración se hace recurrente en un pueblo cuya esperanza de vida tiene 46 años y donde enfermedades curables matan a 1 de cada 5 niños antes de cumplir los 5 años. 4 millones de personas, más de un tercio de la población, ya emigraron, 2 millones de ellas a Costa de Marfil, país sumido en una crisis política y militar que ha estrangulado el éxodo hacia ese país vecino. Pero las familias malianas llevan décadas consiguiendo que cada generación uno de sus miembros logre emigrar al exterior, único ámbito posible para cualquier esperanza. Y en esta tradición han crecido jóvenes como Musa Maiga. Su padre, que ya murió, emigró desde Mali a Ghana. Su madre y sus 4 hermanas viven en Costa de Marfil. Él intentó en 2 ocasiones llegar a España. Y aunque la muerte de sus amigos cuando viajaban en patera le quebró el ánimo y le hizo volver a casa, se prepara ya para cumplir con la obligación de la emigración, aunque sea a través de ruta clandestina. Lo intentaré de nuevo, porque no sé dónde voy a morir. Pero nunca lo haré de la manera que lo hicieron mis amigos. No sé cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo. Estoy obligado a hacerlo. Si tuviera algo que hacer aquí, lo haría, me quedaría. Pero necesito ayudar a mi familia y aquí no tengo nada que hacer. ¿Me entiendes? Si encontrara aquí algún trabajo, tampoco me serviría porque me llevaría mucho tiempo ganar algo de dinero. Quizás podría conseguir 1000 en 10 años. ¿Voy a emplear 10 años para ganar 1000? Yendo a otro país, quizás pueda conseguir en 1 o 2 años 2 o 3000. Pero aquí no. ¿Me entiendes?